Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo curso de nuestra plataforma. Como podéis ver en pantalla, empezamos una nueva serie, un nuevo lenguaje, que en este caso hemos seleccionado PHP. Hemos preparado para hacer un mega compendio de PHP, para hacer un curso de introducción, un curso intermedio, un curso orientado a la programación orientada a objetos. También tendremos un curso de conexión a base de datos, en fin, un megacurso de PHP completamente práctico, porque vamos a ver muy poca teoría. Todo va a ser a través de la consola, perdón, a través de nuestro visual, nuestro editor visual y nuestro teclado y nuestro navegador. Todo va a ser, como ya digo, muy práctico para que vayamos al grano en todos los cursos y podamos aprender cuanto antes, familiarizarnos con este lenguaje. Bueno, en la clase de hoy, que es la primera clase, vamos a ver qué es eso de PHP o qué es PHP. Vamos a ver una breve historia de PHP. Y por último, vamos a ver una serie de características de este lenguaje. Así que empezamos. ¿Qué es PHP? Bueno, pues PHP es un lenguaje de script, ¿vale? A fin de cuentas son scripts ejecutados, perdón, en el lado del servidor. Y esto es algo que cambia a lo que tradicionalmente solemos ver cuando, por ejemplo, vemos lenguajes enfocados a hacer páginas web, por ejemplo, HTML, que es un lenguaje de marcas, no es un lenguaje de programación, pero sí es un lenguaje de marcas, o incluso las versiones más básicas de JavaScript son, digamos, lenguajes enfocados al lado del cliente, ¿vale? Es decir, son códigos que se ejecutan en el cliente. Sin embargo, PHP es un código que se va a ejecutar siempre del lado del servidor. Es decir, toda la información que necesitemos se va a ejecutar allí en el servidor y va a ser devuelta. ¿Vale? Estos scripts, este código, se incrusta en un documento HTML, como podría ser, por ejemplo, JSP, que es incrustando Java en HTML, o PSP también, que sería incrustar código de PLSQL, de Oracle o de cualquier motor de base de datos en un HTML, ¿vale? Lo bueno que permite este tipo de script, como JSP, PSP, PHP, etcétera, etcétera, esto nos da la posibilidad de hacer webs dinámicas, es decir, dinámicas en el sentido de que vamos a poder conectarnos a una base de datos, tener un login, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre va a estar de una forma, va a estar siempre manejando datos, ¿vale? No es una información que se muestra estática en HTML y CSS o JavaScript, aunque tenga alguna animación en jQuery o lo que sea, pero aquí siempre vamos a tener ese dinamismo, ¿no? Esa capacidad de manejar información. Así que bueno, os he hecho un breve esquemita, ¿vale? De cómo sería una conexión de PHP o cómo trabajaría la dinámica o la estructura lógica de PHP. Bueno, pues aquí tenemos un cliente web, ¿vale? Que este sería nuestro usuario, y el usuario le hace una petición al servidor web, ¿vale? Y esa página web esa sección en concreta está diseñada en PHP. ¿Vale? Que a fin de cuentas no es más que un script. Así que ese script va a pasar directamente al intérprete del servidor de PHP, ¿vale? Va a interpretar ese script, lo va a convertir, lo va a devolver ese resultado, lo va a incrustar dentro del HTML que ha sido llamado, ¿vale? Y ese resultado HTML se va a mostrar de nuevo en la web, en el navegador, mejor dicho, que el cliente intentaba ver. ¿Qué pasa? Que este código, como ya digo, es un script PHP que va a estar a través de un intérprete y ese intérprete va a incrustar el resultado en la zona de PHP de HTML. Pero cuando el usuario tenga esa página delante suya y le dé a inspeccionar, es decir, cuando quiera ver el código fuente, no va a haber más que HTML, es decir, él no va a ver un trozo de código donde va a poder ver las cosas que se hacen, perdón, con PHP, porque como ya digo, esta programación, este lenguaje, se hace desde el nivel, desde el servidor, o sea, que pasa por el intérprete PHP y es el propio intérprete el que se encarga de manipularlo todo para que solamente se arroje un HTML. Así que el usuario, si intenta darle a ver el código fuente, lo único que va a poder ver, quiera o no quiera él, va a ser el código HTML. Así que bueno, vamos a hacer un breve repaso de la historia de PHP. ¿Vale? PHP, una abreviatura de Hypertext Preprocessor, fue diseñado en 1994 por Rasmus Lerdorf como proyecto personal, ¿vale? Eso fue algo que él quiso hacer simplemente porque quería mostrar su currículum vitae online y además quería tener pues, un contador de visitas, ¿no? De cuántas visitas recibía, cuánta gente veía esa sección del currículum, etcétera, etcétera. En 1995 se publicó completamente reescrito con el nombre de PHP barra FLV2. ¿Vale? Esta versión, además, que manejaba formularios y conexiones a base de datos,
lo que permitió al lenguaje crecer rápidamente, fue como ya digo, ¿no? Fue reescrito del lenguaje original que diseñó este tal Rasmus, pues lo reeditó para poder lanzarlo al mundo y que la gente pudiese utilizarlo. Su crecimiento vino precedido, o mejor dicho, le ayudó esa parte de conexión a base de datos, ¿no? Porque a fin de cuentas era algo que la gente buscaba porque era algo novedoso y tener eso en una web era bastante llamativo. En 1997, dos programadores israelíes, Suraski y Gutmans, van a reescribir no el código en sí, pero sí el parser. El parser es el analizador sintáctico de PHP y crearon de esta manera la versión 3, PHP 3. ¿Vale? Que además fue lanzado en 1998, es decir, en el 97 reescriben el parser y lo lanzan en 1998 bajo la versión o con el nombre, mejor dicho, de PHP 3, ¿vale? En 1999, estos dos programadores que acabo de mencionar, Suraski y Goodman, reescriben ese código de PHP, ¿vale? Y fundan Zen Technologies, creando el motor de procesamiento y cifrado de código PHP, que es conocido como el motor Zen, ¿vale? En el año 2000, ¿vale? Se lanza la versión PHP 4. Esta versión, perdón, recibió soporte además hasta finales del año 2008, o sea, 8 años de soporte prácticamente. Se introdujeron variables globales o especiales como $get, $post, $session, etcétera, etcétera. En 2004 se lanza la versión PHP 5, que además utiliza ya el nuevo motor Zen Engine 2.0. ¿Vale? Una de las cosas buenas que tenía este PHP 5 es que ya soportaba JSON nativamente. Además, introducía mejoras para la programación orientada a objetos, extensiones para MySQL completamente reescritas, es decir, adaptadas nuevamente a la conexión con esas bases de datos. Y bueno, llegamos a la versión 6, ¿vale? Que además esta versión tiene un poco de controversia, ¿vale? Porque la versión 6 de PHP se empieza a desarrollar en 2005, pero murió demasiado pronto, en 2010, ¿vale? Porque los programadores tuvieron que darse cuenta, bueno, se dieron cuenta de ello, de que habían implementado malamente el Unicode. Así que, bueno, pues entre que sí surgía o no surgía, el equipo de desarrolladores realiza una votación, ¿vale? En julio de 2014 y se establece que se aparque, que se deje de lado ya PHP 6 porque a fin de cuentas había dado problemas, ¿vale? Y que directamente se lancen a realizar el PHP 7, que además va a ser en la versión de PHP que vamos a ver en estos cursos que tenemos preparados de PHP. Así que surgió eso, una pequeña controversia con la versión 6 y lo que quiso, perdón, el equipo de desarrollo fue, bueno, oye, esto nos ha dado problemas, pues nada, no vamos a seguir con la versión 6. Empezamos con PHP 7, que la gente se olvide un poco de todos estos problemas que nos ha dado la 6 y pasamos hacia adelante. Y por último, ¿vale? Os voy a mencionar una serie de características que yo creo que son bastante llamativas de este lenguaje de PHP, ¿vale? Está orientado al desarrollo de portales web dinámicos. El código fuente es invisible al navegador, como hemos mencionado en la primera diapositiva, porque lo que va a devolver siempre el servidor va a ser una página HTML, ¿vale? Y con el código ya pasado por el intérprete de PHP, o sea que lo que hace es incrustar la parte de HTML, ¿vale? Incorpora bueno, da una capacidad de conexión a la mayoría de motores de bases de datos, donde podemos destacar MySQL y PostgreSQL, ¿vale? Tiene una capacidad muy alta de expansión, ya que se puede ampliar por módulos, es decir, podemos coger un módulo para meter una característica a lo mejor que PHP en la versión básica no soporta, así que es muy fácil de expandirlo, ¿vale? Tiene una documentación brutal en su página web, la documentación además es gratuita, es libre, la podéis consultar en varios idiomas, así que maravilloso. Es software libre, lo cual a nosotros particularmente nos encanta, eso de que sea software libre, igual que PostgreSQL. Permite la programación orientada a objetos, que es algo bueno, que es un paradigma de programación que cada vez tiene más peso en el mundo de la informática. Y bueno, pues esa última serie de características, ¿no? Tiene manejo de errores, de hecho en uno de los cursos vamos a ver cómo manejar esos errores de PHP, ¿vale? Cómo podemos reaccionar ante ellos, ¿vale? Puede ser desplegado en la mayoría de servidores web y en todos los sistemas operativos, es decir, en la gran mayoría de servidores web vamos a poder tener nuestro PHP instalado, pero es que además en todos los sistemas operativos, porque tengamos Windows, tengamos Linux o tengamos Mac, vamos a poder bajar o bien la versión independiente de PHP, que para ello además tendremos que tener un servidor Apache,
o directamente bajarnos el programita que vamos a ver en este curso, que es o bien el LAMP o el SHAMP o cualquiera de ellos, o WAMP. Lo instalamos y eso ya trae su servidor de PHP, su servidor de Apache, incluso MySQL, por si queremos hacer las conexiones en local, etcétera, etcétera. Una de las características buenas que tiene PHP es que tiene un gran parecido a los lenguajes de C o Perl. Así que su curva de aprendizaje es muy corta, ya que nos va a permitir en muy poco tiempo hacer aplicaciones de gran envergadura, pero como tiene ese gran parecido, pues la curva de aprendizaje va a ser muy corta, ¿vale? Y además PHP, uno de sus puntos fuertes es que se utiliza en millones de sitios e incluso CMS, ¿vale? Gestores de contenido. Bueno, pues en sitios tenéis a Wikipedia como el claro ejemplo de PHP, pero además tenemos WordPress o PrestaShop, que son dos CMS, WordPress para blog, aunque si le metemos WooCommerce sirve para lo mismo que PrestaShop, que es para un e-commerce, es decir, un comercio electrónico, pero a fin de cuentas estos CMS por detrás lo que tienen es PHP puro y duro. Así que fijaros el manejo o el conocimiento de este lenguaje, la cantidad de ámbitos o de ramas que nos abre para poder trabajar y poder estar en serio en el mundo de la programación, sobre todo orientada a web. Así que nada, nos vamos a ver en la siguiente clase. Esta clase, como ya siempre digo, es una clase de introducción, de un poquito de historia del lenguaje para que no nos coja de nuevas y ya empezamos a meternos en el berenjenal a meternos ya con nuestro teclado en la siguiente clase. Ya se acabó esto de las diapositivas y ya lo que vamos es a hacer cosas prácticas, que es como se aprende a fin de cuentas. Así que nada, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.